María, mujer del Adviento. El Adviento implica espera. Esperanza, espera y esperanza tienen la misma raíz. La esperanza de la Virgen María. Hace un momento yo les decía que la Virgen María no celebró el Adviento, ella lo vivió. Y lo vive pues prácticamente muy en concreto en el tiempo y en la historia a partir de la Anunciación. Pero ella, al igual que el pueblo de Israel, hombres y mujeres, esperaban que llegara un Mesías, que llegara el Salvador. De esa manera nos encontramos a María también como parte de este pueblo judío que esperaba al Salvador, pero para ella será una gran sorpresa que un enviado de Dios, un ángel, le diga que será la madre del Señor. Además que le pregunte, no es una imposición, es una pregunta, y ella responderá un hágase. Y valdría la pena entender que ese hágase de María es un hágase total. Yo me atrevo a decir que para poder entender a María, nadie mejor que una mujer. Nosotros como hombres, bueno, pues tratamos de revisar y ver cómo está un proceso, pero ustedes mujeres lo entienden porque ustedes saben entregarse totalmente. El hombre siempre es un poco más pero a medias. Sin embargo, yo diría, seguramente que habrán visto quizás en el esposo, en el hijo, o en el amigo, o en los vecinos, que pierde su equipo favorito de fútbol y bueno, el drama total. ¿Sí? Se ve que querían mucho a su equipo, o si ganó, también la euforia, porque tienen bien puesta la camiseta. Ojalá así lo hiciéramos ante Dios. Pero todavía más que eso, la Virgen María dice, hágase, y no algo así como que pues ya me cayó el chahuizle. Ya ven que a veces decimos, ay, ojalá se cure, sino que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Como que si la voluntad de Dios, que si hiciera la voluntad de Dios fuera lo peor que nos puede pasar. No, María responde, hágase, y realmente se ofrece como una hoja en blanco. Y María vive esta situación sola con Dios. A ver si encuentran algún otro texto bíblico en donde se nos dice que la Virgen María todos los días era visitada por el ángel y le iba preguntando, y conforme pasaba iba Jesús creciendo, el ángel le hablaba. No, María vive su experiencia en soledad. Como también muchas veces, y esta es una realidad humana, los animales no se sienten solos, nosotros sí. Y podemos estar rodeados de muchas personas. Sin embargo, María vive, les digo yo, con Dios esta realidad. Y la cruz en la vida de la Virgen María también siempre está presente. Miren que ella vive el riesgo de la fe. Yo lo digo porque nuestra fe a veces es muy débil. No, es que si yo estoy con el Señor ahora me va a ir muy bien. No, yo estoy con el Señor porque me sacó del problema que tenía y siempre me va a sacar del problema. Y yo creo que ustedes han conocido personas que cuando tenían un problema se acercaron a Dios. Se resolvió el problema y se alejaron de Él. En cambio, la fe de María no es así. El padre Carlos Carreto comenta que entendió el riesgo de la Virgen María cuando el padre Carreto ya murió. Es un escritor famoso, tiene cartas en el desierto, Carlos Carreto. Entonces él vivió mucho tiempo entre el mundo árabe, en Egipto y en el desierto, de hecho cartas en el desierto. Y comenta que llegó a una población ahí de beduinos y pues había fiesta y preguntó que por qué, y le dijeron, es que una chica se acababa de comprometer y por eso habían hecho la fiesta.
salió del lugar, como 2 años después regresa y pues de manera natural pregunta, ¿y qué pasó con la chica, aquella que se comprometió? Se hizo un silencio sepulcral. Bajaron la mirada, no le querían responder. Uno que era su amigo le dijo que ya no preguntara más y le dio esta expresión, como que le hubieran cortado el cuello. Preguntó y efectivamente resulta que esta chica se comprometió, pero está embarazada de otra persona. Vean lo que significaba, dice él, entendí lo que significaba para María haber aceptado ser la Madre de Dios, estando comprometida con José. Bueno, eso que yo ahorita les comento y que la Biblia nos permite entrever como un acto bárbaro, pues se sigue cometiendo en muchas partes. Y fíjense que María es la primer creyente de aquellos a los que Jesús dice, felices aquellos que creyeron sin haber visto. Tú y yo creemos en Cristo porque ya hay toda una historia. María abrió su corazón a Dios. Y por lo mismo también, efectivamente, María es la primera cristiana. Es la primera que logra tener esto que después el Señor Jesús nos va a revelar. Que Dios no es soledad, sino comunidad de amor. Y que es el Padre el que le pide a la Virgen que sea la madre del Hijo, y para que esto se realice recibirá el Espíritu Santo. Esta es la novedad cristiana, no solamente un solo Dios verdadero, sino un Dios que es comunidad de amor. Y María tendrá esta experiencia. Es la primera cristiana, es la primera que tiene la experiencia de la Santísima Trinidad. María, definitivamente el sí de María, ya les decía, es un sí alegre. Pero qué importante es saber que primero lo concibió en la mente y en el corazón. El ángel le pregunta, alégrate María, ¿qué es lo que ocurre? El Señor te ha escogido, ¿verdad?, para que seas la madre de Dios. Pero hay una pregunta que le están haciendo y María en su corazón va a decir que sí. Ahí, queridas amigas, ustedes que son mamás, yo para qué les platico, si muchas veces desde pequeñas ya soñaban con tener a sus hijos. Primero los concibieron en el corazón antes que físicamente. Y claro, ya casadas, bueno, pues vivieron esa experiencia. El otro día, entrevisté a unas personas y que se iban a casar. Y les dije, le pregunté a la mamá, oye, y pues ya tu hijito ya está grande, como 35 años, ojalá se puedan tener hijos, le dije. Y dice, pues yo le he dicho eso a mi hijo, el matrimonio es para tener hijos, no es solamente para estar juntos. Pero bien, definitivamente para poder dar la vida, para tener el gozo de dar la vida, se requiere concebir la vida antes. Y cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de la fe, María, nunca se nos olvide eso. Luego lo volveremos a tocar. Primero concibe en la mente y en el corazón a Jesús, y luego en su vientre materno cuando dice hágase. En ese hágase, el fiat de María, nosotros lo tendríamos que comparar un poco con el amén bíblico. Fiat es una palabra latina que dice hágase, es una traducción, pero es una manera de decir está bien, amén. Hay que recordar que San Juan en el Apocalipsis señala que Jesús es el amén de Dios, es el amén del Padre. Y amén significa así lo creo, así fue, así será y así es. Es un rotundo amén. Y yo lo señalo porque el sí que nosotros damos en nuestra fe tiene que ser de esta manera. Y hoy estamos siendo muy probados, Ustedes como mujeres están siendo probadas. El sacerdote en cuanto sacerdote, la viuda por viuda es probada, la casada por casada, la soltera por soltera. Estamos siendo muy probados.
pero creemos en el Señor y confiamos. Y vale la pena saber que para ello el Señor nos da su gracia. Y la gracia de Dios es el Espíritu Santo. Siempre será muy importante saber que la gracia que se nos da requiere de una persona que la acepte. Podríamos decir, la fe y la gracia son dos elementos que nosotros recibimos, y algunos decían, la fe y la gracia son como los pies para que podamos caminar o las alas para que podamos volar. Puede haber alguien que tiene, yo diría, la gracia de Dios es para todos, sin embargo, puede haber alguien que diga que tiene fe, pero no se abre a la gracia. Les voy a poner algunos ejemplos sencillos. ¿Sí? Una mujer que es católica, porque a mí me ha tocado hablar con mujeres católicas que han abortado, y claro que creen en Dios, y lo buscan a Dios, y cuando se dan cuenta de lo que han hecho, buscan a Dios y piden su perdón. Algunos matrimonios se deshacen porque la gracia de Dios está ahí adentro, en el corazón de cada uno de ellos. Pero ellos no se abrieron a la gracia de Dios. Prefirieron seguir sus gustos o sus caprichos. Así también cuando por alguna manera nosotros, por decir algo, rompemos la relación con algún hermano, con alguna hermana de carne, de sangre, ¿verdad? Es que yo siempre he perdonado y ya me cansé de que me vean a mí la cara. Bueno, pues ahí ciertamente quizás lo que tendríamos que hacer sería pedir más gracia. No significa, recuerden ustedes, ser manso de corazón no significa ser menso. Pero lo que nunca podemos dejar es de que el odio esté en nuestro corazón. El otro día una jovencita, les platico una situación realmente muy dura, atropellaron a una niña de 1 año y medio, 2 años. El cuate que la atropelló, pues quizás ni cuenta se dio una vuelta rápida y la aventó. Y claro, la pena y el dolor de los papás. Y esta chica, que es amistad, que conoció a la mamá, bueno, los conoce, pero desde el embarazo, y me dice, es que yo odio al que lo mató. Y yo, pues, ciertamente en ese momento sí le dije alguna cosa, pero no lo reforcé mucho. Pero un cristiano que guarda odio, a pesar de que fue un error humano, ahí no hay una injusticia, pero un cristiano que guarda odio no se está abriendo a la gracia. No significa que voy a perdonar luego, o bueno, más bien no significa que el dolor ante una acción cometida va a desaparecer luego. Pero el cristiano tendría que estar abierto al perdón, y me quiero imaginar al Señor Jesús, que cuando le están orando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No significaba que no le dolía lo que le estaban haciendo. Significaba que su propio dolor lo estaba entregando al Padre para la salvación de la humanidad, pero que no estaba dejando que el odio estuviera en su corazón. Algo similar podríamos decir ante la Virgen María, que veía cómo mataban a su hijo. No, yo no quiero decir que, ay, muchachos, miren aquí flores y bendiciones. No. Pero no tenía odio. Hay muchas cosas que la gracia nos concede. Y yo sobre la gracia quisiera señalar 2 realidades. Hay una gracia que es la gracia subjetiva. Yo creo. ¿Sí? Y creo a mi manera y tengo una experiencia de Dios. Eso es muy, muy bueno. Pero María se tiene que abrir y cree, a fin de cuentas, como judía, de manera natural, diríamos, de acuerdo al Antiguo Testamento. El Señor de los ejércitos, el Adonai, Yahvé, el Todopoderoso. Pero María abre su corazón para aprender a amar cristianamente. Ya les decía yo, porque ella es la primera que va a vivir el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. María, en esta fe, es sujeta a la ley.
Hay que recordar cómo a los 40, sujeta la ley, y me refiero a lo siguiente: cumple lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, de tal manera que a los 40 días va y se purifica en el templo. En esta ocasión cumple también con aquello que es la presentación del primogénito en el templo. Van a circuncidar al niño como estaba mandado. También cuando el Señor Jesús cumple los 12 años, estará llevando junto con San José al niño, bueno, ya al adolescente, a Jesús lo estarán llevando al templo. Pero qué importante es de que nuestra fe no solamente sea subjetiva, sino también objetiva. Lo que yo creo siempre debe de estar en consonancia con la Iglesia. Por eso a mí no deja de llamarme la atención cómo hay algunas personas que su fe se bambolea cuando dicen: es que la Virgen dijo en tal lugar. Espérate, ¿y quién dice que dijo eso? El vidente. Ah, bueno. ¿Lo dice la Iglesia? No. No, es que así le ocurrió a Margarita María Lacoque, que nadie creía, pero el padre sí. No, espérate. Lo que la Iglesia no ha aceptado, no tienes por qué creerlo. Ni tienes por qué dejarte engañar, aunque sea un obispo o varios obispos, aunque sean sacerdotes, aunque sean personas muy buenas. Es que yo la conozco, o dicen que, como ocurrió con una monja de Colombia que supuestamente en la Semana Santa tuvo una visión así muy especial, y como decía que ella era psicóloga, y que pues yo la vi y dije: esta es una persona esquizofrénica. Pero mucha gente decía, porque es que es una monja y dice que es psicóloga. Pues sí, pero las cosas que están diciendo no son coherentes con lo que la Iglesia enseña. Entonces, hoy en la actualidad, bueno, pues hay gente que no quiere al Papa, ¿verdad? Nadie es monedita de oro. Pero ciertamente hay algún grupo de obispos, Schneider entre otros, Viganó entre otros, que han convencido a muchos laicos que niegan la autoridad al Papa Francisco. Dicen: no, el auténtico es el Papa Benedicto, y ya la Virgen, y utilizan en Garabandal, que son pues profecías y visiones no reconocidas por la Iglesia, y ya la Virgen ya lo anunció en Garabandal. Tú no tengas miedo, tú confía en el Señor siempre. Y entonces, cuando yo tengo la fe puesta objetivamente en lo que la Iglesia enseña, estoy entrando en comunión con Cristo, con la Virgen María, con los santos, con los mártires, con el Papa, con nuestros obispos. Porque a mí me ha tocado encontrarme gente que dice: sí, pero el Papa dijo eso, pero yo tengo que seguir a Cristo. Cuidado. No, nosotros siempre fieles a la Iglesia, fieles a Cristo y fieles a aquel que hace presente a Cristo en medio de nosotros. Bien, pues yo a lo que les invitaría hasta este momento diría: creamos también nosotros como la Virgen María. Entendamos que el proyecto de Dios es más grande que nuestro proyecto personal. Yo sé que ni tú ni yo quisiéramos vivir lo que estamos viviendo con la pandemia. Pero no somos los únicos, Dice San Pedro: el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y recordando que en otras partes del mundo, hermanos suyos padecen cosas similares. Por eso le tenemos que pedir al Señor mucha fortaleza en nuestra vida. Y al tiempo que le pedimos fortaleza, es la luz que yo enciendo para mí. Yo necesito esta luz de Cristo, yo necesito esta fe, yo necesito esa confianza. Pero tengo que saber que esa fe y esa confianza es un don que Dios me da para que yo lo pueda compartir con los demás. Porque hay muchos que no conocen a Cristo, Hay muchos que están tristes, hay muchos que pierden la fe, hay muchos que pierden esperanza.
y bastaría, hay muchos que se enferman a causa de todos estos problemas que hoy estamos viviendo. Pero si tú y yo tenemos fe, como la Virgen María, que yo insisto, no todo se facilitó para ella cuando aceptó ser la Madre de Dios. Así como la Virgen María, hoy también nosotros queremos decir un sí al Señor, que es María como Madre de Dios, ¿sí? En la Navidad estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios. Y entonces estamos hablando que se cumple aquello que el ángel le dijo a María: concebirás y darás a luz un hijo. Bien, pues María es la madre de Jesús, es lo que estamos celebrando. Y bueno, yo quiero decirles que el título de Madre de Dios es el título dogmático más antiguo y procede de un concilio, el concilio de Éfeso del año 431. Ya antes, en el 325, se había declarado que Jesús es verdadero Dios. Entonces, aquí, ya aceptando que Jesús es verdadero Dios, entonces algunas personas estaban inquietas y decían: pero María es madre de Jesús hombre, porque ella no puede ser madre de Dios. Dios no puede tener mamá. Y sin embargo, pues se dijo, es que el Señor es uno solo. Él toma nuestra naturaleza humana, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo es desde el seno materno, de tal manera que definitivamente María es Madre de Dios. ¿Sí? Porque Jesús, y aquí ya entraríamos, de Jesús había algunos que no aceptaban que Él fuera Dios, Decían, bueno, es un gran hombre y nosotros lo seguimos. No, pero Jesús no es un ideólogo, es el Hijo de Dios. Pero había otros que decían, bueno, Él es Dios, pero no es hombre. Se apareció nada más como con figura de hombre, ¿verdad? Pero no es hombre, no puede ser, no puede tomar nuestra naturaleza humana. Hay una herejía que se llama los docetistas. Docetistas, ¿no? Como si fueran 12, docetistas. Y entonces ellos decían, hay un principio bueno y hay un principio malo. Y entonces tú tienes que luchar para que el principio bueno venza al principio malo. Y para ellos, y yo incluso alguna vez de pequeño fui docetista. No, lo que pasa es que no entendía muy bien. Para algunos lo que ocurre es que decían, es que hay una lucha entre el bien y el mal. Y entonces, a veces vence el bien, a veces vence el mal. El demonio es el enemigo de Dios y están en pleito. Y entonces la iglesia dijo, no, Dios es el creador de todo cuanto existe, incluso también el demonio. El demonio no está por encima de Dios, el demonio también es una criatura. Y entonces no es una lucha de contrarios entre el bien y el mal, a ver quién vence. Dios todo lo ha hecho bueno, el mal se hace ahí presente, Satanás también existe, pero no está por encima de Dios. Y en el caso de, entonces, lo que estamos diciendo, en el caso de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, María será la Madre de Dios. ¿Sí? Eso lo definió Éfeso en el 431 y de que Jesús es verdadero Dios en Nicea en el 325. Probablemente se van a preguntar, pero ¿y por qué tardaron tantos años en hacer estas declaraciones? Bueno, hay que recordar que durante los 3 primeros siglos el cristianismo fue perseguido, que los cristianos eran llevados a los circos romanos, que eran atrapados para que los llevaban para untarlos con teas. Algunos de ellos los crucificaban para que la turba se sintiera contenta.
les ponían fuego, los quemaban, a otros las fieras los comían o los ponían a luchar con gladiadores durante los primeros siglos. Ya será con Constantino, cuya madre es Santa Elena, que él permite que el cristianismo sea la religión oficial. Que Constantino en el 324 es el que regala la basílica, que será la Basílica de Letrán. Entonces, pues ya habiendo un tiempo de paz, habiendo división entre los cristianos, porque unos decían que Jesús era Dios y otros decían que no, se hace un concilio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a creer? Bueno, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y lo establece en Nicea. Posteriormente, un siglo después, en torno a la maternidad de María, Madre de Dios, y de Jesús hombre. Y bueno, pues de manera natural nosotros hemos comprendido que María es nuestra madre, porque en la cruz el Señor Jesús le hace el segundo llamado, el segundo anuncio para la maternidad. Cuando, estando él en la cruz, mira hacia abajo y ve a su madre y al discípulo al que él amaba, y le dirá: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y en el discípulo amado, todos los bautizados estamos ahí incluidos. De tal manera que efectivamente María también es madre nuestra. En la cruz de Jesús, María recibe su segunda vocación, la maternidad. No sabemos no pusieron que María vuelve a decir: hágase. Lo que sí se nos dice es de que a partir de entonces el discípulo se la llevó a vivir con ella. Por eso, para nosotros los católicos, María es Madre de Dios y también Madre nuestra. Bien, pues podríamos decir que en la maternidad de la Virgen María hay como que tres maneras diferentes. Una de ellas, la física. Ustedes, mamás, lo saben, conocen de los dolores de parto, y también, ya les había yo dicho, la espiritual. Pero una tercera maternidad de María definitivamente está en que es la madre de Jesús, y la madre de Jesús hombre, y madre de Jesús Dios. Así es de que María es la madre del Cristo total. No podemos imitar a María en su maternidad metafísica, no podemos imitarla en su maternidad física. Sin embargo, sí en lo espiritual. Definitivamente, cada uno de nosotros le podemos pedir a Dios que tengamos pues esta fe y sencillez de la Virgen María, que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Yo en general les digo, no hay Navidad sin Cristo. Por ejemplo, en China celebran las fiestas de la Navidad, pero no hablan de Navidad. En Estados Unidos también, y en Europa tampoco quieren hablar de Navidad. Ahora, en lugar de decir Merry Christmas, en lugar de decir Merry Christmas, lo que dicen es Happy Holidays, felices fiestas. No, nosotros no celebramos las fiestas del invierno, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diríamos que ellos se quedan con la fiesta, con lo económico, con el comercio, pero no quieren a Jesús. En cambio, para nosotros, aunque no tengamos fiesta, aunque no tengamos comercio, al que queremos es a Jesús. Y entonces, yo lo que le pido al Señor es de que efectivamente en tu corazón nazca Cristo. Yo sé que tú ya lo tienes. Lo único que quiero hacer es reforzar esta realidad en tu vida. Deja que Cristo nazca en tu corazón. Y entonces, todos los días, Cristo estará en tu vida. Que a través de ti, a veces donde menos podemos predicar es en casa, A veces donde más nos van a criticar es en casa, pero que a través de ti los demás perciban la presencia de Cristo.
tú no pierdas la alegría, lo que habíamos dicho en los textos, no perdamos la alegría, el Señor nace con nosotros. Y cuando nos preguntan, ¿y por qué no lloras? ¿Y por qué no te derrumbas? ¿Qué no ves que todo está muy mal, que todo está muy negro? Es que hay una luz que ha encendido Dios en mi corazón. Es que Cristo ha nacido en mi vida. Finalizo comentándoles un poco como para que nos demos cuenta quizás de lo que Dios nos pide ahora que encendemos esta luz. En la Segunda Guerra Mundial, una mujer, Chiara Lubich, jovencita en aquel entonces, viviendo en Italia, habla de que pues el terror que la gente sentía cuando venían las alarmas avisando que llegaban los bombardeos. Si me permiten una comparación, como cuando oímos de repente la alarma sísmica. En nuestro interior nos ponemos nerviosones, ¿verdad? Bueno, pues ella dice, se oían las alarmas para que nos fuéramos a los sótanos de los edificios. Se apagaban las luces, pero no porque yo la apagaba, sino el mismo gobierno de la ciudad apagaba las luces para que no se pudieran ver, los aviones no pudieran ver dónde dejar caer las bombas. Y dice, llegaba yo a los albergues y todo era confusión, todo era gritos, todo era sofocamiento, había mucha gente, querían entrar, había, como ocurre, gentes de más. Y en medio de esas oscuridades, yo comencé a pensar, ¿de qué manera ser como un pequeño fuego que traiga luz, calor? Recuerden apagar sus micrófonos, porque si no vamos a oír todas las conversaciones, A lo mejor nos enteramos de lo que no debemos. Pero bueno, ahí les decía yo de Chiara Lubich, pues compartió esta inquietud con algunas amigas suyas y entonces tomaron la decisión de ser luz en esas situaciones difíciles. Y pues llegaban y hacían lo que podían, ¿no? Un poquito de orden, a los niños tranquilito, mira, vamos a cantar, vamos a hacer esto, van a hacer aquello. Y surgió lo que ellos llamaban, seamos un focolare, un fuego, ¿verdad? Focolare es lo que significa. Y pues una luz, la luz que se entiende. Y seamos focolare, y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues ya como que ya no había, como que ya se nos acabó la chamba, pues ya no hay ahora que ir a los refugios, y ahora qué vamos a hacer. Bueno, la verdad es de que había ciudades que estaban empobrecidas, personas que habían perdido todo en la guerra, gente que necesitaba esperanza, y ellas, a fin de cuentas, en cuanto a muchachas, pues sin posibilidad de estudiar una carrera, sin conseguir un novio, sin poderse casar. De tal manera que, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida que también está padeciendo de estos desastres? ¿Nos vamos a hundir? ¿Vamos a caer en la depresión? Porque hoy se dice que hay muchas personas. El otro día estaba escuchando en esos teléfonos de ayuda y señalaban, por lo menos en tres veces más estamos recibiendo llamadas por violencia intrafamiliar, por depresiones, por intentos de suicidio y otras situaciones más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante estas situaciones? ¿Vamos a ser unos más del montón? No, seamos focolarinos. Focolarino es fuego pequeño, ¿no? Fueguitos, diríamos. De tal manera que surge el movimiento de los focolari como fruto de una situación desastrosa en el mundo que había afectado a Italia, y bueno, los focolari han crecido. Pues familia eucarística también pretende ser esto, que cada uno de nosotros, abierto nuestro corazón a la presencia de Cristo, no nos demos por vencidos, sino que con la luz de Cristo iluminemos las realidades difíciles que también vivimos, ¿no? Yo como sacerdote, al hablar de situaciones difíciles, a mí me toca vivirlas de una manera diferente a la de un padre de familia, una madre de familia, pero también las vivo. Pues en lugar de dejar que eso me apabulle, lo tomo como una experiencia para poder llevar a Cristo a los demás.
Eso es lo que también cada uno de nosotros, miembros de familia eucarística, tenemos que hacer, y pues muy en particular es la tarea que les encomiendo a mujeres de fe. Pues aquí terminamos este momento en donde pues, le hemos pedido a Dios que sea la Virgen María la que nos acompañe en nuestra preparación a la Navidad, pidiéndole a Dios que todos los días sea Navidad en nuestros corazones, que todos los días levantemos la cabeza hacia el Señor, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo, dejemos que Él actúe en nosotros, porque el plan de Él es todavía mucho mejor que el que nosotros podíamos pensar. Pues muchas gracias.